Hola compañeros, nosotros vamos a presentar el proyecto Sistema de Control de Temperatura para la materia Teoría de Control. Los integrantes del equipo es Xochitl, Marlene, Efraín, Ángel y un servidor, Emanuel. El objetivo de la investigación va a ser crear un contenedor portátil con un sistema de refrigeración para preservar los tratamientos y vacunas contra el COVID-19 que necesitan ser refrigerados. Como índice tenemos introducción, metodología, las características de un sistema de control de temperatura, tipos de sistema de control de temperatura, desarrollo, el modelo matemático, los materiales, componentes, los resultados y conclusiones. Bueno, actualmente vivimos en un contexto mundial muy delicado en cuestiones de salud gracias al COVID-19, dado a que los tratamientos son escasos y los transportes para las vacunas no son tan eficientes. El virus ha tomado oportunidad para generar mutaciones que ponen en riesgo a la población en general. Sin embargo, el problema más grande es que se afronta es la baja tasa de vacunación, el cual puede ser provocado por diversas causas, pero uno de esos problemas es la refrigeración ineficiente en los mismos. Por dicha razón, hemos realizado una investigación para generar una solución viable. En metodología 1 se realizó una investigación referente a las temperaturas de resguardo de las vacunas contra el COVID-19 para poder tener un estimado de temperatura máxima y un estimado de temperatura mínima. Esto con el fin de evitar que la vacuna sea inactivada por temperaturas altas o muy bajas. Después se realizó una investigación sobre el análisis de los datos recabados para poder encontrar información importante como los rangos de temperatura para la conservación de las vacunas contra el COVID-19. Observando las temperaturas de resguardo de las diferentes vacunas, se notó que el rango de mayoría compartía temperaturas desde 8 a menos 18 centígrados. Esta información permitió seleccionar un rango de temperaturas de operación del dispositivo, así como sus componentes. Una vez procesada la información, se procedió a buscar los elementos necesarios para crear el sistema que regule la temperatura de las vacunas contra el COVID-19. Al tener una idea de los componentes principales del sistema, se creó una simulación en el software para ver el comportamiento que tendría el sistema en una situación real. Después obtuvieron los resultados correspondientes, al igual que las conclusiones. Las características de un sistema de control de temperatura en el proyecto que nosotros estamos realizando cuenta con 4 características muy importantes que deben tomarse en cuenta. Los tipos son el tipo de entrada, que tiene RTD, termopar y entre otros. La adecuada selección del sensor depende de la exactitud que se requiera y de rango de temperatura. Este elemento es muy importante en la elaboración de nuestro sistema, puesto que de él nos apoyamos para la medición de la temperatura del recinto. También el tipo de salida, que es salida analógica o SSR, relé electromecánico, que de igual forma la elección de estos elementos depende de las acciones que se deseen, y que el sistema ejecute, y es donde se verá reflejada la temperatura medida. De igual manera, el algoritmo de control necesario con el que tenemos un controlador PID, encendido y apagado, y el control proporcional. Este es determinado por las capacidades y características del controlador de temperaturas y la tarea más completa que se requiere ejecutar después de medir dicha temperatura. De igual forma, el tipo y número de salida, que es frío, calor, límite y alarma, puede ser ya sea un dispositivo por el cual se puede ver de manera visual o algo un poco más autónomo, como un ventilador que accione a dicha temperatura o a alguna de estas formas. También en tipos de sistemas de control de temperatura tenemos la parte de regulación, que es de encendido y apagado, y esto se representa de la manera más sencilla de un control de temperatura. Es la salida con un encendido y apagado, y de igual forma se modifica cuando la temperatura supere el nivel permitido. Es un proceso el cual mantendrá un ciclo de apagado o encendido en el sistema. Y el control proporcional que tenemos están diseñados para eliminar los ciclos relacionados con la regulación de encendido y apagado. De igual forma, un controlador proporcional disminuye la potencia promedio que se administra al calentador y a medida que la temperatura se aproxima al punto de ajuste. Esto tiene un efecto de frenar el calentador de medio que pues, se tenga un sobreimpulso más allá de un ajuste, sino que se aproxima al punto de ajuste y mantendrá una temperatura estable. Y este tipo de modelo nos ayuda a mantener un control sin tener que llegar a rebasar el nivel de ajuste. Esto porque estamos hablando de medidas que requieren ser muy precisas
porque si en algún momento nos salimos de los valores requeridos, pues de nada serviría tener un control de temperatura tan avanzado porque ya pues echaríamos a perder todas las muestras. De igual manera, el control PID es un controlador que combina el control proporcional con dos ajustes adicionales, lo que ayuda a la unidad a que compense automáticamente los cambios en el sistema. Estos ajustes, integral y derivada, se expresan en unidades de base de tiempo. También se les llama por sus recíprocos, restablecer y tasa, respectivamente, y los términos proporcional, integral y derivada se ajustan o se afinan individualmente a un sistema en particular usando prueba y error. Para el desarrollo de este trabajo, el sistema térmico cuenta con procesos que de alguna manera intercambian energía calorífica con el medio ambiente. Estos procesos químicos pueden ser de hornos, casas, calentadores de agua y entre muchos otros. Las señales de entrada y de salida para este tipo de sistemas son la temperatura, la energía calorífica y la potencia calorífica. Puesto que la ley natural básica para los sistemas térmicos es el balance de energía, como bien ya se vio en la diapositiva anterior. Siguiendo con el desarrollo, la arquitectura que se emplea para este tipo de sistemas es de un servosistema donde se tiene una entrada y una salida con un controlador en cascada con una planta, como se puede ver en la imagen de abajo. Finalmente, en cuanto al modelo matemático, la expresión matemática que se sigue para este tipo de modelos es la función de transferencia que podemos ver, donde K es la ganancia del proceso, TD es el tiempo de resultado y T es la constante del tiempo. Dichos parámetros se obtienen de la respuesta obtenida en el proceso de identificación ante la entrada en escalón. En cuanto a los materiales usados para este sistema, se usaron un PIC 16F877A, un LCD LM016L, 3 diodos 1N4148, un sensor LM35, resistencias de 2 de 10 kiloohmios, uno de 330 ohms y una de 1 kiloohms. Además de un LED, un botón, un transistor 2N3904, un relé, dos motores y una fuente de voltaje. Sobre los componentes, en primer lugar, se optó por usar un PIC, el cual nos permitió programar y reducir los componentes de un conjunto de componentes lógicos. El PIC que elegimos fue el 16F877A, dado a que este ya tenía integrado un ADC que nos permitirá convertir los datos analógicos arrojados por el LM35 hacia una salida digital. Además, nosotros elegimos el sensor LM35 debido a que es un sensor que permite un amplio rango de temperaturas, los cuales son comprendidos entre los menos 55 grados Celsius hasta los 150. En cuanto a lo demás, se usa un LCD para la cuestión de visualizar las temperaturas y observar la temperatura actual. Como podemos notar, estos son los resultados, bueno, de hecho es el esquema que nosotros estuvimos simulando en el software de Proteus, en el cual podemos ver el LM35, podemos ver el PIC 16F877A, además del LCD y de un sistema que permite enfriar internamente el contenedor. En estas fotos podemos ver la temperatura a 1 grado y la temperatura a menos 1 grado. Y en esta podemos ver cómo el motor ya cambió de dirección, como está rotando al pasar los 2 grados Celsius. Bueno, como conclusiones, hemos analizado a lo largo de este trabajo, este tipo de sistemas son de vital importancia en muchas otras, así que al analizar su uso como el optimizar su creación nos ayuda no solo a controlar la temperatura de aquellas situaciones en las que se emplea, sino que nos ayuda a obtener alimentos en buen estado, materiales y demás cosas que se necesitan para muchas actividades. Al estudiar más de este tipo de sistemas y llevarlos a su implementación, consideramos con el tiempo disminuirá su costo, así como se puede aprender cómo mejorar cada vez su funcionamiento. Muchas gracias por su atención.